Lidia, no sé si quieres empezar. Sí, iniciamos. Buenas tardes, distinguida audiencia que nos acompaña. Hoy iniciamos el segundo día de conferencias en esta segunda versión del seminario de actualización de Derecho Privado, organizado por la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado y Comparado, en alianza con el Colegio Nacional de Abogados y el Instituto Superior de la Judicatura, ISJU. Nos complace presentar hoy, abrir una sesión en torno a 3 ejes temáticos: el principio de la autonomía, la voluntad, el arbitraje internacional y el arbitraje de consumo. Nuestro primer conferencista es el profesor Raúl Aparicio Alba, quien presenta a continuación la conferencia hacia la construcción de una concepción del orden público internacional como excluyente del exequatur de laudos. Conozcamos un poco de su trayectoria profesional y académica. Nuestro siguiente conferencista, el doctor Aparicio, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, especialista en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, cuenta con un máster en Derecho Privado, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Panamá, reconocido árbitro a nivel nacional e internacional, árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de la República de Panamá y otros centros nacionales. Es miembro del Instituto Panameño de Derecho, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y actual presidente de la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado y Comparado, abogado litigante y fundador de la firma forense Aparicio Alba y Asociados. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenos días, distinguidos miembros que nos acompañan en esta jornada y en este panel del día de hoy. Gracias, Lidia, por la presentación, y a todos los organizadores de este evento por permitirnos pues tener este espacio con ustedes en el abordaje de una temática de sumo interés para el desarrollo, promoción y conocimiento del derecho internacional privado y en particular del tema del arbitraje. Esta conferencia nuestra gira en torno a un artículo que escribimos en la revista que está próximo a salir, la revista especializada en Derecho Internacional Privado, que viene editando la Asociación de Derecho Privado y Derecho Comparado de Panamá. Sin embargo, por los espacios que tenemos de tiempo, no puedo agotar en detalle esa conferencia y voy a limitarme pues a algunos aspectos de importancia que estimamos en esta materia. Nuestro título de ponencia se titula Hacia la construcción de una concepción del orden público internacional como excluyente del exequatur. En realidad, cuando escogimos este título del desarrollo de nuestro artículo, no preveíamos el problema y el conflicto en que nos estábamos metiendo, porque realmente es verdaderamente casi imposible definir y conceptualizar en un contexto teórico todo aquello que comprende esa noción de orden público internacional. Sin embargo, asumimos el reto y tenemos algunas ideas sobre la cuestión que queremos compartir con ustedes. En principio, en el ámbito jurídico interno de todos los estados, ya sea con motivo de su legislación interna o con motivo de aquellos tratados internacionales en los que se ha adherido el Estado, existe como causa excluyente del exequatur de un laudo arbitral no nacional o extranjero o internacional, la noción del orden público internacional. Es decir, el orden público internacional actúa como una excluyente al reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral
en un estado distinto de aquel eventualmente donde ha sido emitido o dictado ese laudo. Por lo tanto, el ente jurisdiccional que tiene control sobre la fiscalización de los efectos de una decisión arbitral proveniente del exterior tiene necesariamente que hacer un ejercicio de comparación de esa decisión arbitral con su sistema jurídico nacional, a fin de precisar si permite o no el reconocimiento de los efectos que le son propios a esa decisión arbitral. Pero esta tarea no es tan sencilla como decir se cumple o no se cumple con un requisito de legalidad para el ejercicio del reconocimiento del laudo arbitral proveniente del exterior. Esto supone un ejercicio profundo, coherente, objetivo, armónico por parte del ente jurisdiccional que ejerce el control. Y la primera pregunta que nos surge acá es, ¿están nuestras autoridades jurisdiccionales al tanto del rol, del compromiso que el examen de esta cuestión demanda de ellos? Es decir, ¿tienen quienes ejercen la función jurisdiccional de control claro el rol que tienen que adoptar al momento de examinar el reconocimiento o no de un laudo arbitral a propósito de si puede o no desplegar eficacia jurídica en ese estado receptor? Es un tema realmente que exige un análisis profundo de la cuestión. ¿Por qué? Porque no hay un concepto claro, uniforme, único, exacto, de qué es orden público internacional y qué cosas comprende ese orden público internacional. Por lo tanto, toca en cada caso concreto al ente jurisdiccional que examina el laudo verificar si realmente esa decisión arbitral que reclama eficacia en su territorio de jurisdicción merece ser o no reconocido dentro del territorio del Estado. El orden público internacional es un concepto abstracto, teórico, que dice mucho y no dice nada. Hace referencia a la afectación de aquellos principios básicos, fundamentales o instituciones jurídicas en que descansa el sistema jurídico nacional, o aquellas instituciones básicas que sirven de cimiento al sistema jurídico nacional del Estado. Entonces es una cuestión que no tiene una connotación muy claramente delimitada porque ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas reglas básicas? ¿Cuáles son esas instituciones básicas que justifican que el ente jurisdiccional llamado a ejercer el control pueda invocar el orden internacional público como una excluyente del exequatur o de la eficacia de un laudo arbitral en su territorio? Efectivamente, el orden público internacional ha sido definido de muchas maneras. Algunos tratadistas han dicho que son los principios básicos y fundamentales que dan identidad al Estado, que definen su organización política, social y económica, sobre la cual el Estado no acepta la intromisión de un sistema jurídico foráneo o no acepta la intromisión de una decisión jurisdiccional o arbitral que lesione esas bases fundamentales que componen la estructura fundamental del Estado. Algunos tribunales internacionales como la Corte Suprema de Justicia colombiana ha dicho que son el orden público internacional supone aquellos principios básicos que permiten preservar la identidad jurídica nacional de un país, en el orden económico, social, cultural, político, etc. Y algunos tratadistas, como nuestro profesor Gilberto Bután,
ha dicho que el orden público internacional viene a constituirse como un mecanismo de autodefensa del sistema jurídico nacional. Y él lo compara, interesante, como los glóbulos blancos en el cuerpo humano, que son aquellos mecanismos de defensa que tiene el Estado para repulsar o rechazar cualquier intromisión de una legislación extranjera o de una decisión jurisdiccional foránea, en este caso nuestro arbitral, que choque profundamente con ese sistema jurídico nacional, pero no solo en el tema netamente jurídico, sino en su orden social, económico, cultural, político. Es decir, que atente contra aquellas reglas básicas y fundamentales de su sistema jurídico. Y el orden público e internacional tiene diversos escenarios de actuación, o es una herramienta a la cual pueden recurrir los operadores judiciales o el foro jurisdiccional en distintos escenarios sin que sea excluyente de otros escenarios. Hay tres hipótesis concretas donde normalmente se evidencia el recurso a esta herramienta. Una, cuando se trata de la aplicación de un derecho extranjero en el estado del foro. Dos, cuando eventualmente se pide a un ente jurisdiccional nacional en cooperación judicial realizar determinado acto jurisdiccional o practicar determinada diligencia probatoria en el territorio del foro. Y finalmente, cuando se examina la eficacia de las decisiones judiciales provenientes de país extranjero y para el caso nuestro hoy, del arbitraje. Entonces, en el primer supuesto, obviamente, cuando la regla de conflicto ordena la aplicación de un derecho extranjero, el juez está obligado a aplicarlo. O cuando las propias partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, en aquellas materias donde hay libertad de disposición, designan como aplicar una ley extranjera, en principio el juez nacional está obligado a aplicar esa ley. Pero ¿qué pasa si esa ley extranjera choca profundamente con nuestro sistema jurídico? En este caso será lícito, viable y permisible que el juez invoque su orden público internacional para rehusar la aplicación de ese derecho extranjero. Claro, no se trata de cualquier perturbación, tiene que ser un choque profundo, de manera que aplicar ese derecho extranjero dentro de nuestro sistema jurídico sea peligroso, contraproducente, inconveniente. Y en este caso podrá el juez o el foro hacer uso del orden público internacional. En la segunda hipótesis es cuando se le pide al ente jurisdiccional nacional practicar un acto de jurisdicción dentro de su competencia y jurisdicción, o llevar a cabo la práctica de una prueba que puede eventualmente también colisionar con principios e instituciones fundamentales del sistema jurídico. A pesar de que puede existir un compromiso internacional del Estado en cooperar con la autoridad judicial extranjera, puede ocurrir que lo que se le pide al juez nacional sea una cuestión, una diligencia, una medida que contraríe profundamente nuestro sistema jurídico. De manera que practicar ese acto en nuestra jurisdicción puede ser peligroso, contraproducente, un atentado a nuestra organización jurídica, política, económica, social y cultural, y el juez tendrá la capacidad, el derecho y la libertad también de hacer uso de esta figura jurídica que es el orden público internacional, para decirle a esa autoridad jurisdiccional extranjera: señor juez, señor tribunal extranjero, lo siento mucho, pero lo que usted me pide que yo practique aquí en Panamá, no lo voy a hacer porque esto riñe profundamente con mi derecho nacional. Es contrario a esas normas básicas y fundamentales en que descansa mi sistema jurídico. Ejemplo, que un juez extranjero colombiano le pida a un juez panameño que le tome una declaración a un individuo de nacionalidad panameña contra su esposa. En Panamá,
tenemos todos un derecho fundamental constitucional, forma parte de esa estructura de derechos básicos y elementales, donde los cónyuges no están obligados a declarar contra su otro cónyuge. Por lo tanto, en este caso el juez podrá decir, señor, lo siento mucho, pero yo no puedo someter a este individuo a este interrogatorio porque no lo puedo obligar a declarar contra su esposa o contra su esposo según sea el caso. Entonces vean ustedes allí otro escenario donde el orden público internacional juega un rol importante. Y finalmente, el que nos interesa a nosotros es el examen del orden público como excluyente de la eficacia jurídica de un laudo arbitral proveniente de país extranjero. Aquí, si el laudo extranjero que se trae de Panamá para que sea reconocido y tenga eficacia en nuestro país choca, riñe profundamente con nuestro derecho, el ente jurisdiccional que ejerce el control podrá, invocando ese orden público internacional o la violación de ese orden público internacional, rechazar la eficacia jurídica de ese laudo en nuestro país. Es decir, no permitir el reconocimiento y ejecución de esa decisión arbitral porque contraviene normas fundamentales de nuestro sistema jurídico nacional. Pero aquí surge una serie de interrogantes. ¿Cuándo una decisión arbitral, judicial, contraviene el orden público internacional? ¿Cuáles son esos principios que eventualmente autorizan al ente jurisdiccional a reclamar la invocación del orden público para excluir esa eficacia? Sobre esta materia, el Comité de Arbitraje Internacional de la Asociación de Derecho Internacional, Privado Internacional, elabora una serie de recomendaciones, reglas o pautas que podrían tomar en cuenta el ente jurisdiccional al momento de examinar la cuestión. Obviamente son 3 sugerencias, pero que a su vez se componen de diversas reglas que obviamente no podemos agotar acá. Por lo tanto, para examinar más o menos la temática y generar en este momento la apertura a un debate y a un examen profundo de la cuestión, yo voy a cambiar el esquema de nuestra exposición para formular algunas preguntas y tratar de dar respuestas a esas preguntas que pueden servir de orientación de cómo atacar la cuestión cuando nos toca como ente jurisdiccional o como abogados de parte en un litigio donde se pide el reconocimiento de un exequatur, de un laudo, el tema del orden público internacional. Y hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden público internacional que debe tomar en cuenta el ente jurisdiccional para decidir si permite o no la viabilidad del exequatur de un laudo extranjero o no nacional? ¿El del país de emisión del laudo? ¿El del país que guarda relación con el conflicto que dio lugar a ese laudo arbitral? ¿El del país del Estado cuya ley arbitral fue aplicada? ¿O el del Estado receptor del laudo? Efectivamente, la respuesta a esta pregunta es que el orden público que debe tomar en consideración el ente jurisdiccional es el orden público del Estado receptor del laudo, es decir, donde se pretende su reconocimiento. Porque no les da al juez nacional velar por la tutela, defensa del sistema jurídico de un país extranjero cuya jurisdicción, competencia y soberanía no ejerce. Entonces, el orden público que se trata de preservar precisamente es el orden público del Estado receptor. Para el caso nuestro, Panamá. Segunda pregunta que hago. ¿Puede invocarse la excepción del orden público en cualquier caso para impedir el reconocimiento y ejecución de un laudo? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque partimos de la premisa y la presunción de validez y eficacia de los laudos. Y este es un principio fundamental que sigue la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional y la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución
de sentencias o laudos arbitrales extranjeros. Es decir, partimos de la presunción de la eficacia extraterritorial de esas decisiones. Por lo tanto, no en todos los supuestos puede invocarse el orden público como excluyente de la invocación del orden público para evitar los efectos de un laudo arbitral. Tiene que tratarse de una situación excepcional donde verdaderamente el laudo arbitral que se trae a nuestro país choque o riña profundamente con principios éticos, morales, sociales, culturales, económicos, políticos de nuestro país. Entonces, no en cualquier circunstancia. Y no se trata de una invocación literal del concepto del orden público, sino que ese concepto de orden público debe corresponderse con una realidad jurídico-social, cultural del país. Lo que demanda del ente jurisdiccional un ejercicio profundo, porque no es una reflexión literal de los requisitos del exequatur, sino de un examen de la realidad de la materia discutida en el arbitraje y decidida en arbitraje versus su sistema jurídico. Tercera pregunta que hago. ¿Existe una lista de qué cosas son y qué cosas no son orden público internacional? Bueno, creo que esto lo anticipé. No existe una lista de qué cosas son y qué cosas no son orden público. Obviamente, algunos autores distinguen entre un orden público internacional sustantivo y un orden público internacional procesal. El primero hace relación a aquellos principios o normas básicas del derecho sustantivo que forman parte de ese orden público, y las segundas hacen relación a aquellos principios básicos que conforman el debido proceso o que giran en torno a esa institución del derecho al debido proceso como fundamental. Entonces, en materia de orden público internacional sustantivo, habrán algunos principios que tienen hoy día un carácter, digamos, de reconocimiento universal, como el respeto a la libertad contractual, la autonomía de las partes, la obligación de indemnizar cuando se causa daño, la defensa a la norma pacta sunt servanda, etc. Hay algunos principios que son básicos y fundamentales que si el laudo lo vulnera podemos encontrar en la doctrina, en la jurisprudencia, algún grado de uniformidad. Pero hay otras cosas que no y que toca al juzgador encontrarlas dentro de su sistema jurídico y confrontarlas con la realidad del laudo arbitral que examina. Y en materia procesal, o en el orden público internacional procesal, sí encontramos una gama de reglas y de principios que hacen en relación con el derecho al debido proceso, que obviamente hay consenso en la gran mayoría de las legislaciones, jurisprudencias y doctrinas que son fundamentales. A pesar de que algunas están concebidas en los convenios y en las leyes internas como causales expresas de exclusión del reconocimiento de un laudo arbitral o de una sentencia extranjera, pues también pueden considerarse como formando parte de ese orden público, como el derecho a ser notificado, el derecho a la defensa, el derecho a presentar pruebas, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, independiente, competente, etc. Son reglas que pueden hacer uso de este valor. Otra pregunta que hago. Para el examen del orden público, ¿importa la sede del tribunal arbitral? Es decir, para definir si podemos o no invocar el orden público, ¿tiene alguna injerencia el lugar de emisión del laudo? En principio pareciera que no, que poco importa cuál ha sido el lugar de sede del arbitraje para examinar el orden público internacional como excluyente del exequatur. Sin embargo, en algunos países, incluido el nuestro, cuando el arbitraje comercial internacional ha tenido como sede el Estado panameño, ese laudo arbitral que se dice no tiene que ser sometido para su ejecución al proceso de reconocimiento y ejecución, con lo cual el examen del requisito del orden público como excluyente de ese exequatur, de ese laudo, no tendría que ser examinada sobre la base del proceso de reconocimiento y ejecución. Esto no significa que no haya un ejercicio de control. Podrá haberlo en caso de una
recurso de anulación del laudo, que persigue fines distintos. Entonces ya no se examinaría sobre la base de eso. Lidia, no sé cuánto disponemos de tiempo y me hace saber porque veo que llevo 25 minutos y si termino cierro, si no, continúo con algunas Ya otras preguntas. debe culminar. Sí, bien, una pregunta más que me interesa contestar sobre la cuestión. ¿Es necesario que la parte que se opone al exequatur haya alegado en el proceso de arbitraje la violación al orden público previamente para luego poder invocar el orden público en el proceso exequatur? La respuesta es no, por razones muy variadas. Primero, porque quienes llevan a cabo el proceso arbitral no necesariamente son los mismos abogados con una formación o cultura diferente que van a ver el tema del control o fiscalización del laudo. Entonces es una cuestión que no podemos exigirle que a priori la parte que se opone al exequatur haya invocado la violación del orden público internacional en el estado donde se llevó a cabo ese o en el proceso arbitral que dio lugar al laudo arbitral. No se requiere que esto haya sido. Habrán algunas materias que sí pudieron haber sido alegadas, pero no es una condición esencial para el reconocimiento y ejecución del laudo. Bien, con esto concluyo porque se me agotó el tiempo. Lidia, perdón, gracias a la audiencia y gracias a todos y seguro van a tener unas exposiciones brillantes sobre la temática en lo que sigue. Muchas gracias, profesora Aparicio, con este tema tan importante, esta de sección e institución jurídica protectora de nuestros sistemas jurídicos nacionales. A continuación, nuestro siguiente conferencista es el doctor Carlos Arrué Montenegro, quien va a examinar uno de los principios más importantes en el ámbito iusprivatista, la autonomía de la voluntad de las partes. Su conferencia se titula La autonomía de la voluntad en el reconocimiento de decisiones extranjeras. Su trayectoria profesional y académica: egresado con el capítulo de honor Sigma Lambda de la Universidad de Panamá, obtuvo el grado de máster en Derecho Internacional Privado y Derecho Comercial Internacional por la Universidad de París, Panthéon-Assas II, en Francia, en la cual ocupó el primer puesto de su generación y posteriormente culminó su maestría en Derecho Comparado con énfasis en Derecho Privado estadounidense y alemán, obtenida en el Instituto de Derecho Comparado de París. En la Universidad Panthéon-Assas París II realizó su doctorado en Derecho Internacional Privado, especialmente en el área de litigios internacionales y arbitraje comercial internacional. En 2007, el doctor Arrué se convierte en el primer centroamericano y uno de los menos de 200 juristas a nivel mundial que han sido distinguidos con el diploma de alto nivel de la Academia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que dicho organismo internacional confiere a 1 o 2 juristas por año desde su creación en 1923. Reconocido árbitro panameño a nivel nacional e internacional, trabajando con la Autoridad del Canal de Panamá, le damos la más cordial bienvenida al profesor Carlos Arrué. Muchas gracias, Lidia. Un saludo muy especial al profesor Raúl Aparicio Alba, quien fuera mi director de tesis de licenciatura y quien además tocó un tema que va a ser, digámosle, un tema primo en relación con el tema que yo voy a tratar el día de hoy. El día de hoy, pues, he decidido, pues, dictar una pequeña conferencia sobre la autonomía de la voluntad en el reconocimiento de decisiones extranjeras. Este tema, pues definitivamente que le he dedicado varios años de investigación, pues es parte de lo que yo he tratado en mi libro sobre la autonomía de la voluntad en los litigios internacionales, en francés, l'autonomie de la volonté dans les conflits de juridiction, publicado en París, en Francia, en el año 2011. Y además, pues resulta que también es un tema que he tratado en la práctica
como abogado consultor especialista en litigios internacionales. Entonces voy a estar fundamentándome en estas dos fuentes de información, mi práctica personal y la investigación del tema en cuestión. Sobre el tema de la autonomía de la voluntad en el reconocimiento de decisiones extranjeras, tengo que hacer unas precisiones conceptuales obligatorias para el correcto entendimiento de lo que voy a estar discutiendo. En primer lugar, pues sobresale el término autonomía de la voluntad y en segundo lugar, el reconocimiento de decisiones. En relación con la autonomía de la voluntad, quiero ser muy claro, no estoy hablando del concepto filosófico kantiano de la autonomía de la voluntad, que se refiere a aquella autonomía que no tiene parámetros y que tiene un valor obligatorio, un imperativo categórico por el solo hecho de venir de la voluntad. Este concepto filosófico no es compatible con la voluntad humana bajo el derecho, porque la voluntad humana siempre está sometida a un régimen legal que la habilita o que la valida. El concepto jurídico de la autonomía de la voluntad es un concepto deformado de la autonomía de la voluntad kantiana. Es una voluntad, y es la que voy a utilizar para efectos de esta exposición, es una voluntad que es dependiente del derecho, dependiente de los órdenes jurídicos positivos, y además es una voluntad que mediante acuerdos genera efectos jurídicos, ex voluntate, es decir, que nacen de la voluntad en virtud del derecho. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tratar de definir, porque lo que va a permitir determinar si la autonomía de la voluntad es reconocida es, en primer lugar, si el acto de voluntad es válido según el derecho, y en segundo lugar, si el derecho le otorga efectos jurídicos al acto voluntario. ¿Dónde interviene la autonomía de la voluntad así como la hemos deformado? Pues ella interviene definitivamente en el derecho de forma general. Los actos jurídicos nacen de la voluntad humana, y en el derecho internacional privado tiene un lugar muy particular tanto en los conflictos de leyes como en los conflictos de jurisdicción. En los conflictos de leyes la máxima expresión es la cláusula electio juris o la cláusula de elección de ley aplicable que se da en materia contractual. Ayer estuvimos conversando de la materia sucesoral, en donde se da también la autonomía de la voluntad a través de la professio juris, la posibilidad que tiene el testador de definir la ley aplicable a su testamento y obviamente su libertad testamentaria en el fondo. En materia de competencia judicial internacional, los máximos instrumentos de la autonomía de la voluntad son la cláusula de elección de foro, mediante la cual se escoge el tribunal competente para resolver un caso, y también la cláusula de arbitraje que define que va a decidir la controversia que existe entre las partes, un tribunal arbitral, pero al mismo tiempo excluyendo la competencia natural que tienen los jueces estatales para resolver el caso. Entonces son los dos instrumentos de la autonomía de la voluntad en la competencia. En el reconocimiento de las decisiones extranjeras, entonces cabe preguntarse, ya que este es un tercer objeto importante del derecho internacional privado, si la autonomía de la voluntad tiene algún rol dentro del reconocimiento de decisiones extranjeras. Y sobre el tema del reconocimiento de decisiones extranjeras, tengo que hacer una precisión importante. Me voy a referir principalmente a los mecanismos de control de decisiones extranjeras, y bajo el concepto de decisiones extranjeras voy a incluir tanto las decisiones de justicia estatal como los laudos arbitrales. Y en relación con los laudos arbitrales, debido a que los árbitros no están instituidos por un poder soberano de un Estado, todo laudo arbitral entonces es extranjero al derecho de los estados. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis general de los laudos arbitrales, indistintamente de la sede del tribunal que emite el laudo y las resoluciones judiciales, sentencias, estas sí, extranjeras, porque las sentencias locales tienen fuerza obligatoria, son emitidas por autoridad de la ley y en nombre de la República. Ellas no requieren un proceso de reconocimiento como sí lo requieren las sentencias y laudos extranjeros. Ahora bien, en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras, hay que referirse también de forma general
a lo que es la política jurídica en materia de exequatur, de reconocimiento de sentencias extranjeras. Y sobre este tema hay fundamentalmente dos posiciones antinómicas, de las cuales resulta el régimen que de forma general es seguido por la mayoría de las naciones civilizadas. En contra del reconocimiento, obviamente, está el principio de soberanía. La soberanía de un Estado está dispuesta, obviamente, a ponerle la mano dura a las decisiones emanadas de los tribunales de ese propio Estado que forman parte del órgano o del poder judicial del Estado. Sin embargo, cuando se trata de una decisión emanada de un tribunal extranjero, llámese tribunal estatal extranjero o tribunal arbitral, esas personas que deciden el caso no son parte del engranaje estatal y por tanto sus resoluciones no operan como parte de las normas individuales del sistema. Y por eso hay una primera reacción contra el reconocimiento de las decisiones extranjeras. Entonces, en favor del reconocimiento está el perjuicio que sufrirían las partes de tener que rejuzgar el asunto o de, por ejemplo, mantener una decisión en un sentido en el país de donde emana y en otro sentido en el resto del mundo, como por ejemplo, si dos personas se divorcian en Costa Rica, sería un poco perjudicial para las partes y para la misma coherencia del derecho que esas personas se consideren como casadas en Panamá, divorciadas en Costa Rica y divorciadas en el resto y casadas en el resto del mundo. Entonces, para poder hacer un sistema que le dé respeto a los derechos adquiridos, pero que tampoco reconozca de pleno derecho como si los tribunales extranjeros fueran tribunales locales, entonces el derecho positivo busca un mecanismo que es el mecanismo de control de la decisión extranjera. No se trata de rejuzgar el asunto de cero, tampoco se trata de reconocer liberalmente la decisión extranjera, sino que el tribunal a quien se le solicita el reconocimiento o la ejecución de una decisión de justicia va a ejercer un control sobre la misma sin entrar en revisiones de fondo. Ese control va a tener por resultado una de dos opciones: se reconoce o no se reconoce, no se puede modificar, simplemente se reconoce o no se reconoce la decisión extranjera. ¿Y bajo qué parámetros se va a controlar? Aquí cito el artículo 155 del Código de Derecho Internacional Privado, pero similar disposición existía ya en el Código Judicial de Panamá, pero básicamente esto es lo que existe en todos los países. Se hace un control de la competencia del tribunal del cual emana la decisión, a ver si él era efectivamente competente para resolver el asunto, y se hace un control del orden público, obviamente de la autenticidad del acto o de la sentencia o decisión, y se hace un control del orden público, ya sea de procedimiento, para verificar el contradictorio, si hubo un contradictorio respetado, o de fondo para verificar, y aquí cito algo de lo que ya había sido expuesto por el profesor Aparicio, alguna vulneración de una norma fundamental de tipo moral, jurídico o político sobre la cual descansa el sistema jurídico del juez del reconocimiento. Entonces, cuando él observa que no hay violación del orden público, que ese tribunal tenía competencia para resolver y que el acto es auténtico, pues viendo ya los demás requisitos de forma detallada, básicamente él va a reconocer el acto. El control de las decisiones extranjeras, asimismo como lo es el orden público internacional, constituye básicamente la condición, la puerta de entrada, pero el límite también de la tolerancia del sistema jurídico nacional. Hay una apertura a recibir la decisión para convertirla en norma jurídica individual del Estado, pero bajo ciertos parámetros de control. Ahora bien, puede ejercerse, y aquí viene la pregunta, ¿puede ejercerse la autonomía de la voluntad? ¿Podría entrar en este ámbito? Es parte de la autonomía de la voluntad, de esta libertad contractual y de la fuerza obligatoria de los pactos, entrar a intervenir en los requisitos y condiciones del control de decisiones extranjeras. Para estos efectos y para responder a esta pregunta, voy a hacer una distinción entre el recurso de anulación, que es una expresión del control de los laudos arbitrales,
y el exequatur. Y luego con el exequatur trataré 3 temas diferentes. En relación con el recurso de anulación, este es un mecanismo de control que tiene básicamente el mismo objeto: revisar la competencia del tribunal arbitral, revisar la conformidad de la decisión arbitral con el orden público y otros requisitos que son muy parecidos a los de los exequatur. En estos casos, ¿pueden las partes, por ejemplo, renunciar al recurso de anulación? La respuesta a esta pregunta varía en muchos estados, pero en varios estados, como es el caso de Francia, Bélgica, Túnez, República Dominicana, Inglaterra antes del 79, pues la respuesta era afirmativa. Se puede excluir por vía de pacto el recurso de anulación de laudos arbitrales. En el derecho panameño actual, eso no es posible, y no es posible debido a que anteriormente sí era posible en virtud del decreto ley número 5 de 1999 que reglamentaba el arbitraje. Ese decreto ley hoy es modificado por una ley del 2013, la ley 131. Esa ley 131 no regula la posibilidad de renunciar al recurso de anulación. Sin embargo, el decreto ley número 5 sí establecía una norma expresa que permitía a las partes renunciar al recurso de anulación de laudos arbitrales, bajo un parámetro principal que tiene que tratarse del arbitraje internacional. No se podía eso dentro de los arbitrajes internos, que creo que era la norma más amplia que había en el mundo sobre la materia. Este orden jurídico, esta regla del artículo 36 fue atacada por inconstitucionalidad, de hecho en varias ocasiones, en 2 ocasiones fallidas, porque fue a través de advertencias de inconstitucionalidad y la sala decidió no admitir el recurso por diversas razones. Una de ellas es porque en alguno de ellos no atacaron el artículo 36 del decreto ley, sino más bien el reglamento de arbitraje aplicable, y el reglamento aplicable no es derecho legal, es más bien voluntad de parte. Entonces ahí era inadmisible la acción. Sin embargo, en una acción de inconstitucionalidad propiamente tal, formada en contra del decreto ley de 1999, sí se presentó esta acción, y la sala, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 7 de octubre del 2005, pues decidió declarar inconstitucional el artículo 36 del decreto ley del 99. El demandante había solicitado la inconstitucionalidad sobre la base del principio de igualdad ante la ley, artículo 19 de la Constitución, alegando que ese artículo, pues 36, establecía una diferenciación entre los nacionales y los extranjeros, dándole a los extranjeros el privilegio de hacer la renuncia al recurso de anulación y no a los nacionales o a los arbitrajes internacionales. Realmente, bueno, eso fue negado. La Corte se basó en que era una norma programática, pero más allá de que era una norma programática, realmente esta distinción sobre si es internacional o no es muy propia de los sistemas jurídicos. De hecho, es la que da nacimiento a nuestra materia, el derecho internacional privado. Así que no se trata de una discriminación, se trata de una diferencia de régimen totalmente normal y acertada. En cuanto al segundo parámetro de crítica, fue el debido proceso. Y aquí sí, la Corte aceptó que la renuncia al recurso de anulación era violatorio al debido proceso. Y lo dijo por 2 razones, artículo 32 de la Constitución. En primer lugar, se basó en un factor temporal, y en segundo lugar, en un factor material. El factor temporal era que la renuncia al recurso de anulación era una renuncia ex ante, es decir, antes de tener el laudo, y que esa renuncia ex ante era pues contraria al principio de que uno tiene que saber a qué es lo que renuncia, ¿no? Entonces, básicamente con ese fundamento es que utilizó el factor temporal. Y el factor material es el principio de doble instancia. Según la Corte, el recurso de anulación es el único mecanismo de control de los laudos arbitrales, y por consiguiente su renuncia excluiría este control, y por consiguiente entonces iría en contra al principio de doble instancia. Algunas reflexiones sobre este tema. El factor material hubiera sido muy
correcto y fuerte como argumento bajo el artículo 32 si fuera cierto. Sin embargo, hay dos dificultades con este argumento. En primer lugar, es difícil considerar que el principio de doble instancia sea efectivamente un principio emanado del artículo 32 de la Constitución, pues el derecho panameño conoce múltiples casos de procesos de única instancia, uno, y dos, pues el recurso de anulación no es definitivamente una segunda instancia, es un proceso de control, le llaman recurso, pero en la realidad no es un recurso, es una acción de anulación para los efectos de controlar el laudo arbitral. En cuanto al factor temporal, efectivamente, sí es una razón de peso decir que el factor temporal es importante, pero es difícil considerar que esto sea parte del artículo 32 de la Constitución o que el debido proceso requiera que el acuerdo se haga ex post, es decir, después del laudo. En todo caso, el recurso de anulación fue eliminado del sistema. Algunas reacciones en materia marítima, pues se creó un régimen especial desde el 2009, si no me equivoco, mediante una ley 12 del 2009, que incluyó un recurso de anulación. Sin embargo, en vez de crearlo, o sea, respetando el parámetro constitucional, se creó el recurso de anulación, pero se creó como un recurso privatizado. Es decir, la anulación de los laudos arbitrales será conocida por otro tribunal arbitral, lo cual, pues definitivamente, en el contexto del arbitraje de inversiones se ve eso, pero es un contexto convencional de convenios internacionales. En el marco del derecho marítimo es muy difícil considerar que un árbitro se convierte en el árbitro superior del otro porque ambas son partes privadas. Entonces, además de que esto requiere algún tipo de costo adicional al costo del arbitraje per se. En todo caso, son unas reacciones que uno puede encontrar en el sistema para poder evitar el tema de las dificultades sobrevinientes a la renuncia al recurso de anulación. Bien, segundo tema, exclusión del control del exequatur por voluntad de las partes. Y aquí yo voy a hacer una distinción entre tres acuerdos distintos. En primer lugar, exclusión del procedimiento de exequatur en general, es decir, que las partes hayan acordado que la decisión que emane o que emana de la jurisdicción ante la cual tienen su reclamo va a ser objeto de reconocimiento de pleno derecho porque lo dicen las partes en su contrato y el Estado tiene que otorgar el exequatur o simplemente darle ejecución a la sentencia extranjera. Segundo acuerdo, cuando las partes excluyen no el exequatur en general, sino algunos requisitos del exequatur. Y ya sea, por ejemplo, orden público internacional, que no se controle o que no se controle el fraude o que no se controle la competencia. Y en tercer lugar, un contrato entre las partes que tiene por objeto el de contractualizar la decisión extranjera. Es decir, la decisión extranjera queda entonces reemplazada por un contrato que retoma los términos o los varía, pero en reemplazo de la sentencia extranjera. Vamos a analizar cada uno de estos casos. En cuanto a la exclusión del procedimiento de exequatur, pues voy a empezar por la respuesta. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque el procedimiento de exequatur es imperativo y no es un procedimiento que es disponible para las partes, porque el procedimiento de exequatur trata de validar o de convertir dentro del sistema jurídico del juez del exequatur una norma extranjera en básicamente una norma equivalente a una norma nacional, una norma individual nacional. La sentencia va a ser tratada como una sentencia local. Y para que eso ocurra, para otorgarle fuerza normativa nacional a un acto extranjero, es necesario que el juez pueda analizar la calidad de esa decisión extranjera, a ver si ella merece ser parte del sistema jurídico del juez del exequatur para efectos de darle aplicación. No existe, a mi conocer, ningún caso práctico en que este asunto se haya tratado en Panamá. Sin embargo, en Francia hubo un caso en 1956 de divorcio de dos personas que se divorciaron en Nevada y con posterioridad al divorcio hicieron un acuerdo sobre guarda y crianza. Y en ese acuerdo se obligaron a otorgar el exequatur o a solicitar el exequatur y que se iban a estar de acuerdo en el exequatur
ciertos países en donde iban a poder hacer el derecho de visita. En ese caso, además, cuando se presentó el tema ante el mismo juez del exequatur en Francia, se solicitó el exequatur de la sentencia de Nevada, el juez de Francia, entonces, que es el Tribunal de Sena, entonces recibió a las partes y las partes estaban ambas de acuerdo con que se otorgara el exequatur. Y el juez de Sena decidió no otorgar el exequatur porque él consideró que el tribunal no era competente para resolver sobre ese divorcio y la competencia no era una competencia prorrogable. Y en ese caso, entonces, las partes se opusieron al tema diciendo que ellas tenían un acuerdo sobre exequatur y al haber un allanamiento, un reconocimiento de las partes, entonces tenía que otorgarse el exequatur de pleno derecho. Y el Tribunal Superior entonces pues le dio razón al Tribunal de Sena. Ese control es un control del Estado indistintamente de lo que exista de acuerdo entre las partes. El segundo es exclusión de ciertas condiciones del exequatur. Sería un acuerdo en el cual las partes se ponen de acuerdo en que no se va a controlar dentro del exequatur, por ejemplo, el orden público internacional, el fraude a la ley o la competencia judicial internacional. Esos acuerdos tampoco serían válidos salvo que la condición que se esté analizando sea disponible. Y aquí cabe vigencia, por ejemplo, que si se trata del control de la competencia, si esa competencia es prorrogable y existe un acuerdo que prorrogó, aunque sea a posteriori, la competencia, entonces ya ese acuerdo tendría una validez y un efecto en el control de la competencia. En cuanto al orden público internacional, el orden público internacional es de análisis obligatorio tratándose de cualquier decisión extranjera. Para mí es incluso una norma constitucional la que protege el orden público internacional del foro. Y para esos casos, entonces, la voluntad no puede excluir de lleno el orden público internacional como concepto. Sin embargo, el factor voluntad también puede tener repercusiones en el análisis inconcreto que se hace del orden público internacional. Si, por ejemplo, en el caso, y para darle un ejemplo sencillo, un robo es un robo, pero si posteriormente al robo la parte está de acuerdo en que se quede con el objeto, entonces habrá sido robo en su momento, pero ya deja de ser realmente un tema antijurídico porque la parte validó, el dueño validó la cosa y ahí entonces es muy difícil que intervenga el derecho penal en este caso, no con el robo, sino con el hurto. Entonces, de la misma forma ocurre con el orden público internacional. Quizás algo que sin la voluntad era muy chocante, quizás con el aspecto voluntad de que ya las partes validaron el tema, deja de ser tan chocante. Entonces, en esos casos puede que el orden público sea analizado de otra forma, pero de todas maneras se tiene que analizar. Y si sigue siendo chocante, a pesar de la voluntad, entonces el juez tiene el derecho de no reconocer el caso. En cuanto al fraude a la ley, ocurre igual. Ahora, el fraude interviene fundamentalmente en derechos imperativos porque cuando son derechos dispositivos no puede haber fraude si ambas partes están de acuerdo, salvo cuando se trate de terceros. Y finalmente, ya para culminar, la contractualización de la decisión extranjera. ¿Es posible que las partes contractualicen la decisión ya tomada? Bueno, sobre este punto uno puede preguntarse cuál es el interés de que las partes contractualicen una sentencia. Y el caso es que se ha dado en múltiples casos situaciones en que se tiene un laudo arbitral y que para evitar un litigio exacerbado en relación con la ejecución del laudo en diferentes países, las partes se ponen de acuerdo en transigir sobre la materia del laudo y de esa forma tratar hasta cierto punto de obtener un beneficio ya sea de arreglo de pago o algún beneficio de pago inferior a lo laudado debido a buscar evitar el proceso de exequatur. O en algunas maneras, y un ejemplo específico ocurrió, entiendo yo, porque lo dijo una vez en una conferencia el abogado que atendió a Danone en un caso contra China, habían obtenido un laudo que tenía ejecución fundamental en China y resulta que en China es más fácil que se reconozca jurídicamente un acuerdo de transacción que un laudo arbitral
y en ese caso ellos prefirieron llegar a un acuerdo de transacción sobre el laudo, bajando el precio de lo laudado. Entonces las dos partes salieron beneficiadas, uno con la ejecución más automática en China de su transacción y el otro con un monto que va a ser inferior a lo que había dictado el tribunal arbitral. Sobre este punto queda un tema abierto, que es sobre la transigibilidad de algo que ya fue objeto de cosa juzgada. Mi opinión es que eso es totalmente transigible, eso obviamente depende de las leyes aplicables, pero en general la cosa juzgada que toca materia comercial disponible debe ser disponible entre las partes. Y esa transacción puede ser tan eficaz como una decisión extranjera, porque se puede convertir en un título ejecutivo y en caso de que no se cumpla con la transacción, otorgue a las partes el derecho ya sea de ejecutar la transacción en cuanto a su obligación líquida o resolución que implique la opción de renacer el laudo anterior. Eso es básicamente las ideas, son un poco técnicas, pero en el poco tiempo que tengo, básicamente las quise describir de esta forma, quedando entonces abierto a cualquier pregunta sobre la materia. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Arre, por plantear importantes precisiones conceptuales sobre el rigor del control de laudos y la noción de orden público internacional. De inmediato, para cumplir con el tiempo, nos vamos de inmediato con la conferencia de la profesora Margie Liz Jaime. Su conferencia se titula El derecho aplicable en los arbitrajes internacionales. Es abogada, egresada de la Universidad de Panamá, más de 20 años de experiencia profesional, ha asesorado a clientes en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe, en temas de derecho económico internacional, derecho de las inversiones, comercio exterior. Su práctica incluye litigios comerciales, internacionales, arbitraje comercial, disputas, inversionista-Estado. Es doctora en Derecho por la Universidad de París, Panteón Assas II. Actualmente asesora en materia de arbitrajes de inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá y consultora externa de Infante, Pérez y Almillano. Cuenta con una maestría en Derecho de las Relaciones Económicas Internacionales, también por la Universidad de París. Estudió en Georgetown University en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Arbitraje y Comercio Internacional, en Negocios Internacionales, en fin, una vasta trayectoria. Bienvenida, doctora, y puede iniciar de inmediato su conferencia. Muchísimas gracias, profesora Mercado. Un gusto estar en este segundo día de la jornada de actualización en Derecho Internacional Privado. Y bueno, esto es, yo siempre digo, estas jornadas que hacemos en torno a la revista es un abrebocas, ¿verdad?, que abre y que presenta, ¿verdad?, todos estos artículos en los que hemos trabajado y que esperamos, pues, motivarlos a todos a que posteriormente adquieran la revista, se interesen por el tema. Hay jurisprudencia, doctrina internacional, ¿verdad?, citada ahí, que les puede servir a ustedes en sus casos prácticos. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que tanto el profesor Aparicio como el doctor Arroe han sentado las bases de esta presentación, que se enfoca entonces en el derecho aplicable a los arbitrajes internacionales. Y el acuerdo de arbitraje, pues, es en sí mismo, ¿verdad?, un contrato entre las partes que deciden irse a un arbitraje en lugar de la justicia ordinaria. Entonces, y como bien lo planteaba el doctor Arroe, pues todo se basa en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Esto es la base y alrededor de la cual se va a regir este derecho aplicable. Ahora, como comprenderán, no siempre las partes van a ejercer ese derecho, ¿verdad?, en el sentido de que no siempre van a especificar, por ejemplo, cuál es la ley aplicable al fondo de la controversia, es decir, la ley aplicable al contrato, y entonces eso lo va a tener que suplir el árbitro. Y muy importante, ¿verdad?, es que conozcamos y tengamos siempre presentes cuáles son los principios básicos del arbitraje, porque estos son aquellos los que nos van a dar respuestas, ¿verdad?, a efectivamente
cómo vamos a determinar o cómo los árbitros van a determinar el derecho aplicable, y que vamos a verlo desde dos aspectos, ¿verdad? En la ley aplicable al fondo de la controversia y la ley del procedimiento o las reglas aplicables al procedimiento. Entonces, en nuestro artículo fundamentalmente pues expresamos tres principios básicos. El primero, el principio de competencia-competencia, muy conocido por todos y que no es otra cosa que ese reconocimiento al tribunal arbitral de que tiene la competencia para decidir sobre su propia competencia antes de cualquier otra entidad. Es decir, esto no significa, ¿verdad?, que sea realmente la última palabra, porque ya hemos escuchado, ¿verdad?, sobre los casos de anulación, ¿verdad?, sobre el procedimiento de exequatur en cuanto al reconocimiento y ejecución de ese laudo, de esa decisión que sale del arbitraje, pero nos quiere, y es un principio fundamental, ¿verdad?, que incluso está garantizado en la Constitución Política de Panamá. El artículo 202 de la Constitución específicamente señala que los tribunales arbitrales pueden conocer y decidir ellos mismos sobre su propia competencia. Pero luego, por supuesto, entonces eso estará sujeto, ¿verdad?, a el recurso de anulación y el recurso o el recurso de reconocimiento y ejecución, según sea el caso, ¿verdad?, como ya lo hemos visto. Y luego tenemos fundamentalmente, ¿verdad?, otros dos principios que están muy entrelazados, que es el principio de independencia y de separabilidad. Es decir, tenemos que ver a la cláusula arbitral o al convenio arbitral, para hablar de forma más general, separado e independiente del contrato que la contiene o al contrato al cual hace referencia. Es decir, es como si las partes al momento de celebrar ese contrato suscribieran dos contratos diferentes, ¿verdad? Y esto hace posible que, en primer lugar, si el contrato subyacente, es decir, el que han pactado las partes, es nulo, esto no anula el convenio arbitral. El convenio arbitral sobrevive porque es un contrato independiente, ¿verdad? Y esto tiene otra consecuencia fundamental, y es que la ley aplicable, ¿verdad?, al contrato de, o decir, al fondo de la controversia basada en ese contrato, puede ser diferente, ¿verdad?, a la sede arbitral o a la ley aplicable al procedimiento. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, concebir como una espiral, como si agarráramos primero, tenemos el convenio arbitral, ¿verdad?, que está fundamentado en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Luego, esta autonomía y lo que han pactado las partes va a ser complementada muchas veces por la ley del procedimiento, que, salvo que las partes decidan someterla a otra ley, ¿verdad?, normalmente va a ser la ley de arbitraje de la sede de este arbitraje. Es decir, si la sede arbitral es Panamá, entonces se aplicará supletoriamente la ley de arbitraje panameña para todo lo que tenga que complementar ese procedimiento, ¿no? Y luego tenemos entonces esa ley o normas aplicables al fondo, ¿verdad?, que, como veremos también en casos de vacío, entonces le corresponderá al tribunal arbitral poder complementar esa voluntad de las partes. Entonces, bien, si partimos y si empezamos, ¿verdad?, con esa ley aplicable al procedimiento arbitral basado en la autonomía de la voluntad de las partes, tenemos que las partes pueden escoger, ¿verdad?, entre seguir un arbitraje institucional, es decir, aquel en el cual va a haber una entidad administradora que tiene sus propias reglas de arbitraje y el procedimiento va a seguir esas reglas de arbitraje. Y recuerden, no olvidemos, ¿verdad?, que supletoriamente tenemos la ley de arbitraje del lugar de la sede del arbitraje. Luego tenemos, por otra parte, que
que también podemos estar frente a un arbitraje ad hoc. ¿Qué es un arbitraje ad hoc? Cuando no es administrado, ¿verdad? Por ningún centro de arbitraje, sino que las partes han creado su procedimiento, o lo que normalmente sucede es que las partes señalan, ¿verdad? Que el procedimiento arbitral se va a regir por el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también conocido como UNCITRAL por sus siglas en inglés, y que entonces ese arbitraje va a seguir ese procedimiento. Ahora, normalmente cuando hablamos de arbitrajes ad hoc, en realidad no habría ninguna entidad administradora, pero puede suceder, y sucede más frecuentemente en los arbitrajes inversionista-Estado, en que las partes de común acuerdo deciden en que sea una entidad administradora. Por ejemplo, puede ser el mismo Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión, el CIADI, o puede ser, por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje. En mi caso he tenido experiencias en arbitraje ad hoc con los dos, ¿verdad? Entonces, ellos no siguen sus propios reglamentos, sino que van a seguir el reglamento de la CENUDMI, pero simplemente los van a administrar. Entonces, pero más allá pues del procedimiento, las partes pueden elegir, como dijimos, la ley aplicable al fondo, ¿verdad? Al fondo de la controversia. Y en este caso, nuestra ley de arbitraje, la ley 131 del 2013, específicamente en su artículo 56 se refiere a las normas aplicables al litigio. Por supuesto, partimos de la idea en que las partes pueden elegir estas normas. Sin embargo, no siempre es el caso, y por lo tanto, entonces, nuestra ley de arbitraje señala que el tribunal arbitral podrá aplicar las normas jurídicas que estime apropiadas. Es decir, no se va realmente a establecer una norma de conflicto aquí, aunque en el pasado de reglamentos, sobre todo el reglamento de la CENUDMI, sí hablaba de normas de conflicto. Aquí simplemente se le da esa libertad al tribunal arbitral para que pueda escoger las normas jurídicas aplicables. Pero más importante, creo yo, son aquellas luces que da nuestra ley de arbitraje y que señala específicamente que el tribunal arbitral tendrá además que decidir con arreglo a las estipulaciones del contrato, que además tiene que tener en cuenta los usos mercantiles aplicables al asunto, y un tema que es, yo diría que es sumamente innovador por parte de la ley panameña, y es que señala que los arbitrajes internacionales se tendrá además en cuenta los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Y entonces estos principios en materia de contratos internacionales también pueden ser utilizados por los tribunales arbitrales. Aquí estamos hablando de principios de buena fe, pero estamos hablando, por ejemplo, que no existe en todos los países. Estamos hablando también, por ejemplo, de hardship, de una obligación de renegociación, que no todas las legislaciones también lo contemplan. Entonces, esta es una herramienta que efectivamente puede utilizar el tribunal arbitral para llenar esos vacíos que quizás las partes y la misma ley no haya cubierto. Entonces, aquí, y recientemente estuve en la conferencia de arbitraje de la CCI. Este fue un tema que se trató porque a veces los principios UNIDROIT para los casos arbitrales se ven como si fueran casos de escuela, ¿verdad? Y que en la práctica muy pocos lo aplican, pero pues como manifestamos está en la ley, y quizás más interesante es que ya ha sido utilizado, ¿verdad? En alguna jurisprudencia. Por ejemplo, en Francia, en el caso de Prakash Stiles contra Usuc, la Corte de Apelaciones de París estimó que un laudo arbitral basado exclusivamente, porque esto es importante, no es solo complemento, exclusivamente en los principios UNIDROIT y en ausencia de acuerdo de las partes sobre la legislación aplicable,
no había excedido sus competencias y por lo tanto pues no se anuló. La Corte negó que el caso hubiera sido decidido en equidad también, que este es otro asunto. Sabemos que las partes, los tribunales arbitrales no pueden decidir en equidad salvo que las partes lo hayan autorizado, ¿verdad? Y entonces, y también se determinó que en ese caso en particular las partes no habían acordado la aplicación de la legislación de la India. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, en la práctica sí tiene cabida pues la utilización de estos principios UNIDROIT. Bien, ahora, por supuesto, la autonomía de la voluntad no es absoluta, ¿verdad? Y yo creo que el doctor Arroyo empezó, ¿verdad?, con decir eso, que no era el principio de la autonomía de la voluntad de la filosofía o sea, tradicional, sino que era una autonomía de la voluntad que está inmersa en el derecho y que por lo tanto tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Y una de ellas, que es el orden público internacional, que fue pues bien cubierto por el profesor Raúl Aparicio, pero también pues tenemos las normas imperativas o leyes de policía, aquellas normas, o sea, si el orden público internacional son los globos y los blancos, ¿verdad? La defensa, las normas imperativas, ¿verdad? Ellas entran antes de incluso plantearnos el problema de las normas de conflicto. Entran directamente y no pueden ser obviadas entonces por las partes. Entonces vemos estos límites de la autonomía de la voluntad y que pues las partes no pueden ir en contra de ellas, so pena de que efectivamente esto al momento de analizar el laudo, pues el laudo ya bien sea anulado o sea denegado en un reconocimiento y ejecución del laudo. Y finalmente, ¿verdad? Como último punto que también tratamos en el artículo, ¿verdad? Obviamente esto es, como decía, solo una brevuca, ¿verdad? Es la importancia de la sea arbitral y de la lex arbitrio, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos estos factores que tenemos que tomar en consideración cuando vayamos o asesorando, ¿verdad?, a nuestros clientes sobre la sede arbitral para un determinado contrato, ¿verdad? La existencia, tales como la existencia de una legislación moderna en materia de arbitraje, Panamá la tiene, un sistema judicial con un control de laudo limitado, es decir, que se fundamente en el principio de la Convención de Nueva York, ¿verdad? Con unas causales establecidas, y ahora, bueno, y volviendo al tema, porque lo tengo reciente de la conferencia de esta semana, han habido pues experiencias un poco lamentables en algunos países de América Latina en el cual se han utilizado algunas otras formas, ¿verdad?, para tratar de anular el laudo, ¿verdad?, o otros motivos que incluso se parecen al Manifest Disregard of the Law, similar al que vemos en Inglaterra. Entonces, evidentemente, un sistema judicial que apoye, ¿verdad?, la justicia arbitral es importante, y en general, pues la existencia de una cultura favorable al arbitraje. Y la verdad que, bueno, ya esto, digamos, es lo que quería compartir a grosso modo del artículo, pero sí, pues me llamó, bueno, mucho la atención, pues algunos comentarios que tanto del profesor Raúl Aparicio como del doctor Arroyo sobre el tema, ¿verdad?, entre recurso de anulación versus recurso de ejecución, ¿verdad?, y si se podía o no renunciar a este recurso de anulación, pero bueno, tenemos, si renunciamos tenemos el reconocimiento, y si no se puede renunciar, ahí el problema también es ver cuáles son las causales, de qué causales estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente el orden público internacional, y creo que en eso lo manifestó el doctor Arroyo, o sea, el Estado tiene una palabra que decir también al momento
de ese reconocimiento, ¿verdad? Y que no sea un laudo que sea contrario a ese orden público, ¿no? Y finalmente, esto va muy ligado con el tema de la posibilidad de reconocer un laudo anulado en el lugar de la sede arbitral, que fue objeto de un artículo reciente de la revista panameña de Derecho Internacional Privado, que se hizo en conjunto con el Colegio Nacional de Abogados, en el cual incluimos ese artículo, y también que tratamos esta semana, se trató esta semana en la conferencia de la CCI en honor al profesor Emanuel Gallard, a quien tuve el gran honor de conocer y trabajar con él, sobre su obra de teoría jurídica del arbitraje internacional. Y voy a finalizar con esto. Él decía que todo depende de la visión que nosotros tengamos del arbitraje. Es decir, si nuestra concepción del arbitraje es una concepción nacionalista, y decir, si este laudo se dicta en Panamá, es panameño, y si este laudo se dicta en Perú, es peruano, ¿verdad? Y nos estamos limitando. Efectivamente, una vez que se anule el laudo desaparece, el laudo deja de existir, porque pues efectivamente fue anulado, ¿verdad? Por esos tribunales judiciales y simplemente deja de existir. Si tenemos una concepción más westfaliana, ¿verdad?, en donde existen múltiples órdenes jurídicos y cada orden jurídico es independiente y depende de eso, entonces va a depender, ¿verdad?, del reconocimiento que le dé cada orden jurídico. Pero si tenemos la concepción transnacional, ¿verdad?, que el arbitraje es digamos, una institución transnacional, un orden jurídico transnacional, ¿verdad? Podemos más fácilmente concebir que ese laudo sea independiente, ¿verdad?, de cualquier otro ordenamiento y que sea, digamos, la lex arbitri la que gobierne, y que entonces simplemente ya al momento del reconocimiento, ¿verdad?, dependerá de cada país, pero ese laudo tiene vida propia y puede ser reconocido en cualquier otro país. Bueno, con esto finalizo, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Margui. Nuestro siguiente expositor es un joven jurista panameño que está dejando en alto a nuestro país en el extranjero. Ha ganado el primer lugar en la prestigiosa competencia, concurso mundial Willem Vers, el Bismuth en Viena, concursos de ensayo de Onidroit. Es pues el magíster Augusto García Sanjur. Augusto García Sanjur es abogado por la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría por la Universidad de Penn State, la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, especialista en arbitraje internacional y en derecho comercial. Tiene una experiencia ya bastante amplia trabajando en casos internacionales relacionados con asuntos de arbitraje. Está habilitado para ejercer la abogacía en Panamá y aprobó en el New York Bar Exam, en la barra de Nueva York también, sus estudios, ¿no?, para poder litigar en dicho país. Sus artículos han sido publicados no solo en Panamá, sino en revistas de mucho prestigio en Estados Unidos de América. Él va a hacer un examen importante en materia de arbitraje. ¿Cómo identificar que existe una cláusula patológica, ambigua, incoherente, inaplicable? Su tema de conferencia es la protección del arbitraje frente a las cláusulas patológicas. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias, profesora Mercado, y muchas gracias a todos los que están acudiendo. Muchas gracias a la Asociación de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado de Panamá. Un saludo especial al profesor Aparicio, que no tuve la oportunidad de tenerlo como profesor directamente en la universidad, pero siempre que ve una conferencia, ahí vamos. Siempre estábamos ahí aprendiendo un poco más. Bueno, todo lo que voy a decir no puede ser considerado como una opinión de mis clientes pasados o futuros, es solamente estrictamente personal. Con ese disclaimer, arranco como una carretilla con mi tema. El tema que me toca cubrir hoy es la protección del arbitraje frente a las cláusulas patológicas. El arbitraje es una fuente de derechos y obligaciones que viene del consentimiento de las partes. Ahora, ¿qué ocurre cuando las partes ponen su consentimiento en un acuerdo arbitral, pero lo colocan de una manera defectuosa o, como dice la doctrina, patológica?
En este caso, el adjudicador, sea la corte o un árbitro, tiene que reconocer y llevar las partes a un arbitraje a toda costa, o tiene que enforzar la intención de las partes tal y como la colocaron en la cláusula. Este es el tema que yo voy a tratar el día de hoy. Voy a comenzar con las posibles problemáticas que puede haber con una cláusula. Luego iré hacia qué herramientas puede el adjudicador utilizar para determinar la ley aplicable e interpretar la cláusula. Tercero, iré a un problema práctico reciente en la Corte Suprema de Inglaterra. Y luego iré entonces a las soluciones que se pueden colocar para esta problemática. Los problemas que se pueden suscitar con una cláusula arbitral pueden ser ex ante o ex post. Ex ante es cuando una parte quiere solicitar el reconocimiento de un acuerdo arbitral. Aquí puede haber tres clases de problemas reconocidos por el artículo 2 de la Convención de Nueva York. La cláusula puede ser nula, ineficaz o inoperable. Nula es cuando ocurre un vicio del consentimiento que no permite que la cláusula se ejerza. Ineficaz es cuando existe un hecho jurídico, por ejemplo, las partes realizaron una transacción y ya no se requiere llevar las partes a un arbitraje. Y tercero es cuando es inoperable, cuando hay una situación de hecho que provoca problemas con la cláusula. Por ejemplo, en casos de Austria o en casos de Hong Kong, cuando las partes acordaron arbitrar ante una institución que no existía o que no estaba, las cortes allí dijeron que como las partes tenían la intención de arbitrar, las llevaremos a donde nosotros consideremos sea una institución arbitral cercana, similar, y llevaron las partes a arbitraje. Estas dos jurisdicciones tienen una institución pro arbitraje en sus cortes. Ahora, también se puede suscitar que el problema con la cláusula puede ser ex post, es decir, las partes fueron a un arbitraje, el árbitro dirimió la controversia y luego se está buscando entonces lo que es el reconocimiento y la ejecución del laudo. Aquí pueden haber dos problemas, por ejemplo. Uno, de acuerdo al alcance del acuerdo arbitral, qué tantas disputas cubría o no este acuerdo. También puede haber un problema que se suscitó recientemente, si un acuerdo arbitral alcanza a un no signatario o no. Esto es importante porque va a depender entonces de qué ley aplicable se suscita entonces y se aplica al acuerdo arbitral. Este me lleva al segundo punto, que es cómo un adjudicatario o un adjudicador determina la ley aplicable al acuerdo arbitral. Aquí quiero tocar el punto que mencionó la doctora Jaime sobre el principio de la separabilidad, que indica que el acuerdo arbitral es un contrato separado de su contrato subyacente. Este principio aplica sobre todo para la validez cuando se cuestiona la validez del contrato subyacente y se declara nulo, así no se tiene que declarar nulo inmediatamente el acuerdo arbitral. Sin embargo, esto, en base a la opinión de la Corte en Inglaterra, no determina la ley aplicable y no indica que la ley del contrato subyacente va a ser diferente a la ley del acuerdo arbitral. Como primer punto, las Cortes han determinado que la ley aplicable al acuerdo arbitral tiene que ser la ley que las partes hayan acordado expresamente. Tenemos un acuerdo arbitral, las partes han decidido las leyes de un país, se tiene que aplicar esta decisión de las partes. No obstante, interesantemente, hace unas pocas semanas, una corte en Singapur indicó e ignoró la decisión expresa de las partes de colocar el derecho de la India en su acuerdo arbitral porque iba a dejar la disputa que tenían ellos fuera del alcance. Ellos dijeron en la Corte de Singapur que iban a aplicar la ley de la sede, así que eso es bueno para tenerlo en cuenta. No obstante, la mayoría de la doctrina y de las cortes y los árbitros han determinado que la ley del contrato subyacente aplica inmediatamente a la ley aplicable al acuerdo arbitral. De esta forma, cuando los comerciantes deciden colocar una ley en su contrato subyacente, va a aplicar automáticamente a su acuerdo arbitral, lo que es conocido como la presunción de Sudamérica. Ahora, hay otras sedes que indican que cuando las partes no han colocado un derecho aplicable a su acuerdo arbitral, entonces va a aplicar la sede del arbitraje, la ley de dicha sede, que ha sido
argumentado por juristas como el profesor Albert Jan Vandenberg. Ahora, ¿qué pasa cuando no ha existido una decisión expresa por las partes? Recientemente, la Corte Suprema del Reino Unido, en su caso Enka contra Chop, determinó que tiene que hacerse un examen de dos partes. Uno, la decisión implícita o explícita de las partes al acordar una ley aplicable a su contrato subyacente va a aplicar inmediatamente al acuerdo arbitral. Ahora, también se puede ocurrir, dijo esta Corte, que cuando hay algunos elementos, por ejemplo, la ley aplicable al contrato, iba a resultar o a provocar que el acuerdo arbitral iba a ser nulo o inválido, o que la ley de la sede del arbitraje determina que tiene que aplicarse la ley de dicha sede. En este caso, la Corte en su segunda parte del test determinó que se tiene que aplicar la ley con la conexión más cercana o closest connection, y la Corte resolvió que la regla por default para garantizar el certainty o la certeza tiene que ser la ley de la sede del arbitraje. Otro principio que tiene que tomarse en consideración al aplicar o determinar la ley aplicable al acuerdo arbitral es el principio de validación, que indica que de todas las leyes que pueden ser aplicables al acuerdo arbitral, solamente se necesita una con la cual ese acuerdo arbitral va a ser válido y se tiene que aplicar para salvar el arbitraje. Aquí hay una posible contradicción, toco el tema que tocó el doctor Arrue sobre la voluntad de las partes. Si las partes han elegido el derecho de un país de acuerdo a la autonomía de la voluntad, pero este derecho determina que dicho acuerdo es inválido, ¿qué tiene que hacer la Corte? ¿Llevar las partes a toda costa al arbitraje o reconocer y ejecutar la voluntad de las partes tal y como fue expresada? En este sentido, el caso BNA contra BNB en la Corte de Singapur indicó que no se tiene que ejecutar la voluntad, no se tiene que llevar a las partes arbitrales a toda costa, sino que se tiene que ejecutar el acuerdo arbitral de acuerdo a lo que las partes hayan acordado. En dicho caso, la Corte decidió aplicar el derecho de China en lugar de Singapur, aunque iba a resultar en un acuerdo arbitral inválido. En el caso reciente de la Corte Suprema del Reino Unido, en el caso Kababji, la Corte Suprema tenía dos opciones: aplicar el derecho francés, tal como fue aplicado por los árbitros en el laudo, y reconocer a un tercero no signatario para incluirlo en el acuerdo arbitral y reconocer el laudo, o realizar un nuevo examen de acuerdo a la ley aplicable al contrato subyacente, que era el derecho inglés. La Corte decidió que iba a realizar el examen de acuerdo a la ley del contrato subyacente, el derecho inglés, y no reconoció el laudo en virtud del examen que hizo de la voluntad de las partes y no con un objetivo en concreto, que era llevar a las partes arbitrajes a toda costa. Esto puede ser corroborado por tratadistas como Casimi, que han reforzado la opinión de que esta problemática de diferentes opiniones con respecto a la ley aplicable al acuerdo arbitral puede llevar a controversias, porque este caso tiene una decisión ahora mismo en la Corte de Casación de Francia que puede llevar al reconocimiento de dicho laudo en contra de lo que está pasando y lo que pasó con la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido. Ahora, ¿qué tipo de soluciones hay cuando hay estas problemáticas para sanear lo que se llama una cláusula patológica? En este sentido, yo considero que tiene que aplicarse la intención y las condiciones de arbitrar en los términos de referencia, y además que también tiene que aplicarse el principio de cosa juzgada o res judicata cuando una parte no ha argumentado en contra del acuerdo arbitral. Para concluir, considero que los adjudicatarios tienen que ejecutar y reconocer la voluntad de las partes con un principio pro arbitraje, pero no llevar los arbitrajes a toda costa en base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Gracias. Muchas gracias, Augusto, al doctor Augusto, por su conferencia. Y de inmediato, para cumplir con el tiempo, a continuación presentamos a nuestro próximo panelista, el magistrado Luis Camargo Vergara. El título de su conferencia es La nulidad de la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión
con consumidores en la jurisprudencia de los tribunales especializados de consumo, doctor en Derecho con énfasis en Derecho Civil por la Universidad de Panamá, actualmente magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá, profesor de Derecho en la Universidad de Panamá. Bienvenido. Gracias, Lidia. A todos los panelistas, muy buenas tardes, y a todos los participantes de este seminario, a los auspiciadores, Colegio Nacional de Abogados, el IDJUP, y la Asociación Panameña de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado. Bien, el tema que se me ha encomendado para desarrollarle es el relativo a la nulidad de la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión con consumidores, en la jurisprudencia de los tribunales especializados. Para ello hay que establecer algunas precisiones que son importantes. La única ley en Panamá que define lo que es un contrato de adhesión es la Ley 45 de 2007. Es la llamada Ley de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores, que en su artículo 33 señala que un contrato de adhesión es aquel contrato redactado de forma unilateral por el proveedor de bienes y servicios sin que el consumidor pueda discutir su contenido. Esta noción es bien importante porque el tema del contrato de adhesión no solamente resulta aplicable en su regulación al tema de la materia de consumo, porque evidentemente también existe la utilización de los contratos de adhesión en la materia mercantil. Es decir, que no es exclusivo el uso de los contratos de adhesión en la materia de consumo. Sin embargo, solo en el ámbito de la regulación de protección de los consumidores es que podemos encontrar nosotros la posibilidad del ejercicio del control del contenido de una cláusula abusiva dentro de un contrato de adhesión. En otras palabras, dentro de un contrato de adhesión entre dos empresarios, dos profesionales, no se puede entrar a analizar contenidos con cláusulas abusivas dentro del marco normativo que permite la Ley 45 de 2007. En el otro extremo, obviamente, entre un proveedor profesional, industrial o comerciante que oferta bienes y servicios a títulos onerosos y un consumidor que puede ser una persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios finales de cualquier naturaleza, la utilización del contrato de adhesión sí resulta o abarca la posibilidad de que se ejerza un control del contenido o de la inclusión de cláusulas que lesionen los derechos de los consumidores. Dicho esto, el tema del contrato de adhesión resulta, digamos, el primer paso para el análisis de la posibilidad de nulidad de cláusulas abusivas en estos contratos, sobre todo cuando se introducen lo que se llaman cláusulas espurias o cláusulas con unas funciones espurias, donde el proveedor, el profesional que se dedica a la actividad mercantil, aprovecha la utilidad que rinden los contratos de adhesión en cuanto a la flexibilización de la contratación, la agilización del contrato, la reducción de costes y la posibilidad de hacer más accesible a todos los interesados la adquisición del producto o servicio, que generalmente es de primera necesidad, de introducir cláusulas que impliquen renuncia de los derechos que la ley contempla en beneficio de los consumidores. En ese marco, entonces, debemos segmentar la posibilidad. Por eso reduje la ponencia a lo que tiene que ver con contratos de adhesión, para concentrarnos en el aspecto relativo a la protección de los consumidores y no en el ámbito general donde no pudiéramos hacer esas consideraciones. Bien, la ley 131 del 2013, que es la actual ley reguladora del arbitraje en Panamá, lo define como un método de solución de conflictos, es decir, una posibilidad de, digámoslo así, un rechazo a la justicia estatal, al monopolio exclusivo de la jurisdicción que se plantea con las normas del Código Judicial y que encuentra asidero jurídico también el arbitraje en el artículo 202 de la Constitución Nacional, que claramente establece que la administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determina la ley. Esto es importante entonces porque claro que se abre un espacio para el uso de los métodos alternos de solución de conflicto, en este caso específicamente el arbitraje. El Estatuto de Arbitraje, la Ley 131 del 2013, claramente señala que el acuerdo de arbitraje puede adoptar dos fórmulas.
la llamada cláusula compromisoria incluida dentro de un contrato o la forma de un contrato independiente. La ponencia de nosotros en este caso solamente se va a enmarcar dentro de la llamada cláusula compromisoria, claro que dentro de un contrato de adhesión. Esto va a ser interesante porque es motivo y daría para otra conferencia entrar en el análisis acerca de qué ocurriría en los supuestos en que un consumidor pacte de forma separada e independiente a un contrato de adhesión un arbitraje. Entonces, en ese caso no estaríamos hablando de una cláusula compromisoria, sino de un acuerdo arbitral negociado. Entonces, es posible que esto se dé. Vamos a tratar de dar algunos planteamientos que pudieran ilustrarnos a ese efecto. Fíjense, con la vigencia del decreto ley 5 del 99, yo creo que el asunto quedaba bien claro en cuanto a lo que se denominaba la materia arbitral. El decreto 5 anterior del 99 señalaba que no podían ser sometidas a arbitraje las controversias que surjan de materias que no sean de libre disposición de las partes. Y se entendían por tales todas aquellas afectas al desempeño de potestades públicas o las que deriven de funciones de protección o tutela de personas, o que estén reguladas por normas imperativas de derecho. Esto claramente excluía de la materia arbitral los temas del derecho de familia, por ejemplo, los temas del derecho laboral y los temas del derecho de consumo, porque todos esos ámbitos, evidentemente estamos claros en que se trata de normas imperativas donde se establecen factores de protección especial para sectores vulnerables, lo que algunos llaman los principios de favorabilidad normativa, y que en la ley 45 de 2007, que es la ley de protección de los consumidores, se lo denomina el interés superior del consumidor, lo que significaba un desequilibrio en cuanto a la interpretación normativa en beneficio del consumidor. Un desequilibrio que tiene su génesis en la desigualdad económica y en la desigualdad de la información de que adolecen los consumidores en las relaciones de consumo. En ese marco, resultaba indiscutible analizar el ámbito de la viabilidad de arbitraje en materia de consumo para dar una respuesta negativa. Sin embargo, el asunto, a mi juicio, muy personal, no quedó tan claro con la ley 131 del 2013, porque se limitó a establecer que pueden ser sometidas a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho. Es decir, la norma anterior de arbitraje utilizó lo que se llama en la doctrina el criterio negativo, estableciendo a qué materia no es arbitrable. La nueva ley de arbitraje utiliza el criterio positivo, señalando que todo lo que sea de libre disposición de las partes puede ser sometido a arbitraje, pero no te explica cuál es la materia arbitrable. Evidentemente, en materia mercantil no encontramos ningún inconveniente, pero ¿qué pasa en la materia de consumo? Donde hay reglas de protección especial, donde hay un listado de obligaciones que tienen todos los proveedores de bienes y servicios y un listado también en desarrollo del artículo 49 de la Constitución Nacional de todos los derechos que poseen los consumidores, a los cuales se les dota de un carácter irrenunciable. Y que en el artículo 74 de la Ley 45, en el listado de cláusulas abusivas, el numeral 7 dice que no se puede renunciar a las acciones procesales contempladas en la ley, que es acudir a la jurisdicción especializada de protección del consumidor a hacer valer sus derechos, y que ha sido el criterio fundamental para determinar la nulidad de las cláusulas compromisorias en la materia arbitral. Pero, además de eso, el artículo 40 de la ley también dice cualquier renuncia dentro de un contrato de adhesión en materia de consumo debe ser declarada por el tribunal. Pero si miramos el artículo 83 de la ley 45 de 2007, que denominamos la norma de acceso, claramente señala, con las reformas que se le hicieron en el año 2010, que cualquier reclamación que deriva de una relación de consumo puede ser sometida a los tribunales especializados. Cualquier reclamación. ¿Y cuándo estamos en presencia de una relación de consumo? Cuando se cumplen los dos extremos. Un proveedor de bienes y servicios y un consumidor final, como lo define la ley. No importa la naturaleza del contrato. Es decir, cualquier tipología contractual, llamémosle contrato de préstamo, contrato de compraventa,
contrato de prestación de servicios, donde en el elemento subjetivo tengamos un proveedor y un consumidor con esa definición, vamos a tener que denominarlo contrato de consumo para darle un carácter especial. Esto todavía no ha sido, digamos nosotros, justamente dimensionado por los abogados y por algunos estudiosos de la materia y estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que se nos enseña en la universidad, ¿cuál es? La teoría del acto de comercio. Y la teoría del acto de comercio, prevista en el artículo 2, que enuncia los actos de comercio y tiene una cláusula abierta, nos dice que todo lo comercial aplicará la ley mercantil. Todo lo que se refiere al tráfico mercantil. Y se nos olvida el artículo 3 del Código de Comercio, que en el numeral 1 dice, no se considera acto de comercio las compras destinadas al consumo doméstico del comprador. Ah, pero era 1916. No había leyes de protección de los consumidores. Entonces, excluíamos las compraventas para el consumo doméstico. Y quedaban reguladas entonces en las normas del Código Civil, principalmente en el contrato de compraventa, pero prescindiendo del aspecto comercial. Es decir, el acto de comercio se agota cuando el que adquiere luego el producto o servicio es un consumidor final y se convierte en un acto de consumo, regulado en la Ley 45 de 2007, cuya primera ley fue en el año 1996, actualmente la Ley 45 de 2007, con todo un replanteamiento en la materia de consumo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora el que estudia el ámbito contractual tiene que entender claramente que existe una compraventa de carácter civil, una compraventa de carácter mercantil y una compraventa de consumo. Las tres reguladas en estatutos diferentes, el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Protección de los Consumidores, con una naturaleza especialísima. ¿Cómo se traslada esto entonces al ámbito contractual en materia de consumo? Los estudios nos señalan que actualmente el 90% de los contratos en el ámbito mercantil que se realizan son con la finalidad de ofrecer productos y servicios a consumidores o usuarios. Lo que significa que la compraventa de consumo ha ido rompiendo el esquema tradicional e histórico de la compraventa mercantil y la compraventa civil. O sea, que ha rompido con fuerza de forma tal que la gran mayoría de los contratos que vemos hoy en día, los abogados, los juristas, los funcionarios judiciales, etcétera, son contratos de consumo. Y la razón es muy sencilla. Todos debemos acudir a los mercados de bienes y servicios a obtener lo que necesitamos para satisfacer nuestras distintas necesidades. Eso motivó la inclusión en el año 2004 en el acto legislativo del artículo 49 en la Constitución Nacional, que claramente está referido a la protección de los consumidores. Entonces, ¿qué ocurre? Es frecuente, y resulta frecuente, y lo hemos visto en los tribunales, que en todos los contratos de préstamos bancarios, contratos de seguro, contratos de compraventa y promesas de compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo, se introduzca una cláusula compromisoria. Esa cláusula compromisoria, que digo yo que ya es como repetitiva o reiterada dentro de otro contrato, somete o obliga al consumidor dentro de un contrato de adhesión, que es el marco de la investigación que realizamos, a cualquier diferencia que surja, solucionarla por medio del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, un centro que evidentemente tiene carácter mercantil. Lo dice así claramente. En caso de cualquier duda, controversia o discrepancia que se derive de la interpretación o aplicación del contrato o de sus cláusulas, debe ser resuelta por medio del Centro de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué han dicho los tribunales especializados cuando han tenido que analizar esta cláusula compromisoria? Que no quedan dudas que la inserción de una cláusula compromisoria en un contrato en el que se constata la desigualdad entre las partes debe ser entendida como una cláusula abusiva. Ahí está el punto. Los tribunales lo han considerado una cláusula abusiva. Al tenor de la entonces Ley 29, actualmente Ley 45, numerales 1, 3 y 7, actualmente el artículo 74 de la Ley 45. Por cuanto a través de ella, dice el tribunal, haciendo gala de su poder negocial, priva al consumidor del derecho reconocido en la ley de acceder a los tribunales del órgano judicial y reclamar la nulidad de un contrato de adhesión, como lo es el suscrito por las partes en este litigio. Este precedente, que fue, digamos, el primero que se dio en la jurisdicción especializada, es el caso de Natki Duque Jaén contra Neto S.A.,
Esa resolución es del 27 de noviembre de 2007, en pleno boom inmobiliario que tuvimos en este país, cuando empezaron a entrar gran cantidad de demandas por incumplimiento de contrato, cláusulas abusivas, publicidad engañosa, etcétera, de personas que pretendían comprar inmuebles y se encontraban con cláusulas compromisorias dentro de sus contratos, de los cuales el tribunal claramente derivaba que era un contrato de adhesión y por tanto esa cláusula era violatoria de ese derecho, que también es constitucional, de acceder a la jurisdicción especializada y una tutela judicial efectiva sin tener que acudir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Y parece increíble que luego de esto, que ya han pasado más de 15 años, todavía existen dentro de esos contratos y en los reclamos que vemos en los tribunales, esas cláusulas, que a veces hay que entrar a verlas de previo y especial pronunciamiento cuando la parte demandada, la empresa, el proveedor, alega falta de jurisdicción y competencia con base en la cláusula arbitral. Y de previo el tribunal inmediatamente sostiene esta tesis de que la cláusula compromisoria resulta abusiva. Y resulta abusiva porque el listado que establece el artículo 74 implica una renuncia del acceso a la justicia especializada, a una ley especial que es la Ley 45 de 2007. Pero entonces cabría la pregunta para ir terminando. ¿Es inviable el arbitraje en materia de consumo? Yo lo respondería diciendo, es inviable el arbitraje comercial en la materia de consumo. Porque el artículo 114 de la Ley 45 de 2007 establece el llamado arbitraje de consumo. Es decir, que se abre lo que tenemos en jurisdicciones como Argentina, como España, la posibilidad del uso de un arbitraje, pero ojo, no de un arbitraje comercial, es un arbitraje especializado, que la ley denomina arbitraje de consumo, que no ha sido debidamente reglamentado, todavía no se ha reglamentado a pesar de que está contemplado en la Ley 45 de 2007. A futuro, una vez se constituye este tribunal arbitral de consumo, enfatizo consumo, entonces sí pudiéramos entender que conforme a esa normativa, que un consumidor quiera llevar su controversia al arbitraje de consumo o que dentro del contrato esta se introduzca, tendría viabilidad porque la propia ley lo permite. Pero hasta tanto no se reglamente y se estatuya esta posibilidad, la decisión del Tercer Tribunal Superior de Libre Competencia, Asunto del Consumidor, es que no es posible someter al consumidor a un arbitraje de consumo. Hay otro aspecto importante que quizás quede más como una pregunta que como una respuesta. ¿Y qué ocurre si un consumidor pacta un arbitraje fuera de un contrato de adhesión, se somete a la jurisdicción de un centro de conciliación y arbitraje mercantil y luego el tribunal se pronuncia? Y revisando las normas de la Ley 131 de 2013 me surgen muchas dudas, porque el artículo 67, que habla de las causas de anulación del arbitraje, en la Ley 131 del 2013 dice que cuando se dé o se produzca el laudo arbitral, podrá ser anulado cuando los árbitros hayan decidido sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. Entonces, la pregunta es, los temas de protección del consumidor, llamémoslos vicios ocultos y garantía en productos defectuosos, temas de publicidad engañosa o afectación del derecho a la información, daños y perjuicios causados a un consumidor, son materias que aun cuando la ley señala que son derechos irrenunciables del consumidor, que pudieran ser arbitrajes, y lo que a mí, lo dejo como una simple reflexión, me preocuparía es que luego de que haya un pronunciamiento de un tribunal arbitral en un tema que netamente está regulado en la ley de consumo, de forma especial, ese laudo pueda ser anulado, ateniéndonos a lo contenido del artículo 67, que pudiera ser un elemento que llevara a los abogados del empresario a montarse en la vía del arbitraje con el abogado del consumidor en un arbitraje y después a delegar la nulidad si el laudo no le es conveniente o el laudo no le fue favorable.
Entonces es como remover las bases y los cimientos de la figura arbitral en este caso. Por eso es mejor que verlo antes. Por eso es mejor analizarlo antes y no después. Porque la naturaleza proteccionista de las normas en materia de consumo plantean derechos que no pueden ser renunciables. Entonces hay que tener mucha claridad sobre la materia. En lo que respecta a cláusulas compromisorias, no se plantean mayores dificultades. La jurisprudencia ha sido reiterada y la Corte Suprema de Justicia también lo ha señalado en algunos precedentes judiciales, que se me estaba quedando que es el fallo del el 11 de octubre de 2013, bajo la ponencia del magistrado Harley Mitchell, cuando en sede de amparo, analizando cláusulas compromisorias en contratos de adhesión, señaló que la decisión del juez había sido correcta, adquiriendo la competencia y jurisdicción en la materia, señalando que es una atribución que la ley le asigna para conocer los procesos de consumo y que el consumidor simplemente está en el desarrollo o ejercicio de estos derechos para hacer valer sus pretensiones, como parte de la garantía de acceder a la justicia ordinaria. En este caso, obviamente se está refiriendo a la justicia especializada, a la cual no se le debe forzar a renunciar por estos principios rectores, reguladores de la materia de protección de los consumidores. Entonces, con todos estos puntos, yo concluyo mi intervención, esperando que los haya llamado a la reflexión sobre el tema. Estamos a la orden y a la disposición para cualquier pregunta que se nos quiera formular y les agradezco la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camargo. Vamos de inmediato, que nos quedan unos pocos minutos, a leer si tenemos preguntas. Observo dos, solo dos por cuestión de tiempo. La primera dice: ¿el recurso de reconsideración está presente en el derecho internacional privado? Creo que esta pregunta va dirigida para el doctor Carlos Arrué. Sí, el recurso de reconsideración. ¿Está presente en el derecho internacional privado? Pregunta un espectador a esta hora. Sí, bueno, es un tema de derecho procesal, el recurso de reconsideración. Yo entiendo por recurso de reconsideración el recurso que se plantea ante el mismo tribunal que emitió la decisión que es objeto de impugnación. En este caso, digamos, la respuesta es general, pero probablemente la pregunta está más relacionada a otro tema, pero si es sobre el recurso de reconsideración, el derecho internacional privado protege que cada Estado reglamente su procedimiento según un principio básico que excluye todo conflicto de ley en materia de procedimiento, que es el lex processum regit fori. O sea, la ley del foro se aplica al procedimiento. Entonces, si el procedimiento interno establece recurso de reconsideración, entonces él está bajo ese parámetro protegido sin que hayan conflictos de ley en materia de reconsideración. Ahora, si el tema es preguntar si el recurso de anulación de laudos arbitrales está protegido por reglas de derecho internacional privado, pues hay también el recurso de anulación de laudos arbitrales está reconocido en las leyes de arbitraje que regulan la materia y generalmente otorgan competencia al tribunal de la sede, a los juzgados de la sede del tribunal arbitral para decidir sobre la anulación del laudo. Y ese es el recurso que estuvimos hablando, que es susceptible de renuncia en ciertos países. En Panamá esa opción fue condenada desde la decisión del 2005, del 7 de octubre, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Arrué, rapidito en un minuto, una segunda pregunta para usted. Dice, en el ejemplo que dio sobre un caso de laudo arbitral a ejecutarse en China, ¿debe haber una reforma en los formalismos que acompañan a la ejecutoria de laudos extranjeros en nuestra jurisdicción? No, básicamente en el derecho panameño se sigue generalmente el sistema que es definido por la Convención de Nueva York de 1958, en el sentido de que los laudos extranjeros tienen que pasar por un control de orden público internacional, de la competencia del tribunal arbitral, lo cual incluye arbitrabilidad, validez del pacto arbitral y que el asunto esté incluido dentro de la cláusula de arbitraje. Es bastante razonable que se controlen esos aspectos. En el caso de China en particular, en su momento, China en aquel momento, en el año 2009, no establecía el efecto positivo del principio de competencia sobre la competencia, lo cual significa que para ir a arbitraje en China era necesario irse donde un juez de circuito equivalente en Panamá para solicitarle que autorice a las partes para irse a arbitraje.
y si no se cumplía con ese parámetro de venia de parte del órgano judicial, entonces no se podía iniciar el arbitraje y por consiguiente cualquier arbitraje en violación de eso no sería reconocido. Esa era la dificultad que tenía Danone, una dificultad muy particular del derecho chino. Y cuando Danone, la empresa que había tenido el laudo en su favor, necesitaba ejecutar el laudo, pues tuvo que ceder el monto del laudo, bajar un poco el precio para poder obtener un acuerdo transaccional que le permitiera ejecutar sus obligaciones correctamente mediante la transacción. De lo contrario, hubiera sido muy difícil ejecutar ese laudo arbitral en China. Esa fue la circunstancia, eso generalmente no se va a producir aquí. Aquí más bien van a ser peleas para evitar estos litigios interminables en materia de ejecución a nivel de varios países, que las partes pueden llegar a un acuerdo de transacción sobre lo ya laudado por el tribunal. Sí, Gracias. si me permites, Lidia, rapidito, sí. Con respecto a la primera pregunta, aparte de la ley aplicable, también habría que ver si estamos frente a un arbitraje institucional y por lo tanto juega también un rol en los reglamentos de arbitraje y cada uno va a ser particular. Por ejemplo, en los casos de arbitrajes ante el CIADI, el convenio CIADI no incluye reconsideración, pero sí una aclaración, una solicitud de aclaración, que generalmente va a ser en el mismo tribunal, o sea, previamente constituido. De no poderse, entonces, porque la solicitud va dirigida al secretario general, de no poderse, entonces se constituirá un tribunal arbitral exclusivamente para el tema de la aclaración, ¿no? Que no es exactamente reconsideración, pero sería, digamos, lo más cercano porque se busca que sea el mismo tribunal, de ser posible, ¿no? Gracias. Bien, nos quedan 3 minutos. Doctor Camargo, rápidamente una pregunta. Dice, ¿qué mecanismos alternos se están utilizando para resolver controversias en esta materia? Arbitraje de consumo. Micrófono. Mecanismos alternos al proceso judicial. Tenemos 3 procesos, el de menor cuantía, el de mayor cuantía y el proceso colectivo de clase en materia de consumo. Pero interesante, los tribunales especializados en materia de consumo están adscritos al plan piloto de conciliación y mediación del órgano judicial. Y va de cañón en el auto admisorio de las demandas de protección al consumidor, derivar las partes hacia el centro de conciliación y mediación del órgano judicial. Ya ustedes saben, no arbitraje, mediación y conciliación, a ver si las partes pueden encontrar mecanismos de encuentro y solucionar sus controversias. Fuera de esa posibilidad, el proceso judicial es la única vía que le queda al consumidor y digámoslo así, las acciones administrativas que se contemplan en materia, por ejemplo, de seguros, de banca, de servicios públicos y en ACODECO, que tienen otra connotación. Pero el Centro de Conciliación y Mediación Arbitral de la Cámara de Comercio ha sido descartado en esta materia. Sin embargo, el plan de conciliación y mediación sí es viable y se deriva a los abogados a ver si pueden encontrar una solución al problema. Muchas gracias. Profesor Raúl Aparicio, 1 minuto y medio, cerramos el evento con las palabras de nuestro presidente de la asociación. Bien, en primer lugar agradecerle a todos ustedes por haber participado y contribuido al desarrollo de este evento. Lidia, Margie, que han dirigido este evento con mucho rigor, mucha pasión, y a todos y todos ustedes, estimados oyentes y que conforman nuestro auditorio, a los distinguidos expositores, pues esto es parte de nuestra labor como Asociación de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado. Esperamos que tengan acceso a la revista que está saliendo próximamente, donde estas exponencias o estas conferencias que se han desarrollado, pues han sido agotadas con mucha mayor amplitud que lo que ustedes han tenido acá, que como ha dicho Margie, es un abreboca a ese instrumento que le estamos ofreciendo a todo el público panameño y en especial a los estudiantes de Derecho y a los profesionales de esta disciplina. Muchas gracias a los patrocinadores, muchas gracias a las instituciones que nos han colaborado. Un abrazo a todos. Concluimos así formalmente. Gracias a todos los expositores y a nuestra audiencia.